Mi hermana me expulsó mientras yo estaba embarazada, y mis padres se pusieron de su lado, así que dejé de pagar su hipoteca. Y bueno, aquí estoy, soy una mujer de 33 años criando sola a mi adorable hija de 5 años. La vida no ha sido fácil, especialmente porque las cosas con su padre no salieron bien mientras yo estaba embarazada. Y aún después de que nació nuestra hija, él no me fue fiel. Eso me dolió mucho. Pero cuando ella llegó al mundo, supe que tenía que tomar el control de la situación, así que terminé la relación y lo eché de casa. Pero esa es una historia para otro día. Ahora voy a contarte lo que ha estado pasando con mi familia, en particular con mi hermana. Después de la ruptura, volví a vivir con mis padres. Seamos sinceros, ser madre soltera es difícil, y tener a la familia cerca puede marcar una gran diferencia. Durante un tiempo, las cosas fueron manejables. Yo trabajaba y mis padres me ayudaban de vez en cuando, aunque no tanto como habían prometido. Pero todo cambió hace unos días, cuando llegué a casa y encontré a mi hermana menor, Ava, sentada en la sala. Ava tiene 29 años, y lo primero que noté fue su enorme barriga de embarazada. Ella se había mudado a Croacia con su esposo justo después de casarse, y no la había visto desde entonces. Podrías pensar que me alegraría de verla, pero es complicado. Ava y yo nunca nos llevamos bien. Ella siempre actuaba como si fuera mejor que yo y parecía que su misión era poner a nuestros padres en mi contra cada vez que podía. Como es la hermana menor, siempre interpretaba el papel de inocente, saliéndose con la suya en prácticamente todo. Ava no solo es cruel con sus palabras, también es físicamente intimidante. Es más grande y más fuerte que yo, y hubo momentos durante nuestra infancia en los que realmente me sentía amenazada por ella. Pero mis padres nunca lo vieron. Cada vez que intentaba decirles que Ava me intimidaba o que incluso se volvía agresiva, lo minimizaban diciendo, «Es tu hermana pequeña. ¿Cómo podría hacerte daño?» Siempre fue así. Aprendí a mantenerme alejada de Ava cuando me mudé para ir al instituto. Fue como escapar de una prisión. Pero ahora estaba de vuelta, y no solo para una visita, había vuelto para quedarse. Cuando la vi sentada allí, me sorprendí. Esperaba que solo hubiera vuelto para tener a su bebé y luego se fuera. Pregunté cautelosamente a mi madre cuánto tiempo planeaba Ava quedarse. Antes de que mi madre pudiera responder, Ava gritó desde la sala, «Estoy aquí para quedarme». ¿Tienes algún problema con eso? Su tono era cortante y quedó claro al instante que no había cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma persona egocéntrica y narcisista de siempre. Mi madre me explicó que el marido de Ava había conseguido una transferencia de regreso a Estados Unidos y, aunque tenía alojamiento proporcionado por la empresa, ellos pensaron que era mejor que Ava se quedara con nuestros padres durante su embarazo y después de que naciera el bebé. No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando tuve a mi hija, no recibí ni la mitad del apoyo que Ava estaba recibiendo. Le pregunté a mi madre si realmente tenía tiempo para cuidar del hijo de Ava, y me respondió tímidamente, «Bueno, todavía es muy joven. ¿Cómo podría criar a un niño sola? Ava tiene 29 años. No es joven». Yo tenía 27 años cuando tuve a mi hija y lidié con casi todo el posparto sola porque mi esposo no estaba presente. Mi madre no vino a ayudarme en ese entonces, diciendo que era algo que necesitaba aprender como parte de la maternidad. Pero allí estaba, desviviéndose por Ava, cocinando para ella, trayéndole suplementos y haciendo todo lo posible por hacerla sentir cómoda. Yo estaba furiosa, pero me mantuve tranquila. El favoritismo siempre había sido evidente, pero esto era un nuevo nivel. Durante años me mantuve alejada de Ava por esta razón, y ahora aquí estaba, viviendo en la misma casa que ella otra vez. Pero esta vez no era solo por mí por quien debía preocuparme, sino también por mi hija. Cuando me separé de mi marido, inicialmente alquilé un lugar para mí, pero mi padre insistió en que me mudara con ellos. Dijo que la casa era demasiado grande para solo los dos y que podrían ayudarme con mi hija mientras yo trabajaba. Parecía un acuerdo justo. En lugar de pagar el alquiler de mi propio lugar, podía pagarles a ellos y ahorrar un poco de dinero. Además, estaba pasando por muchas dificultades emocionales en ese momento, embarazo, posparto, la infidelidad de mi esposo. Así que acepté su oferta. Al principio, todo iba bien. Pagaba el alquiler y mi madre accedió a cuidar de mi hija de vez en cuando, aunque no con la frecuencia prometida. La mayoría del tiempo tuve que contratar una niñera a tiempo completo porque mi madre decía que no podía cuidarla todo el día. Entonces ella asumía el papel de supervisora, asegurándose de que la niñera hiciera bien su trabajo. No era lo ideal, pero le estaba agradecida por estar allí para vigilar las cosas. Sin embargo, al ver cómo ahora se desvivía por Ava, haciendo todo por ella, mientras yo había tenido que contratar ayuda y ocuparme de todo sola durante mi embarazo, fue difícil de soportar. Mi madre apenas me había visitado cuando yo estaba embarazada, pero para Ava, era prácticamente su enfermera personal. Sabía que algo no estaba bien. Mis padres habían acordado que Ava se quedara con ellos de forma permanente, y no podía sacudirme la sensación de que estaban tramando algo. Nuestra casa no era lo suficientemente grande para acomodar a todos cómodamente. Sabía que no podía simplemente mudarme por capricho. Estaba pagando el alquiler y contaba con mis padres para que me ayudaran a cuidar de mi hija, aunque no fueran los mejores en eso. No estaba lista para dejar a mi hija con una niñera todo el tiempo, especialmente sin la seguridad de tener a la familia cerca. Entonces mis peores temores se hicieron realidad. Unos días después de que Ava se mudara, llegué del trabajo cansada pero lista para pasar un rato con mi hija. En cuanto entré en la cochera, sentí que algo no iba bien. Mi corazón se hundió al ver mis cosas, maletas, cajas y bolsas, apiladas en el porche. Y allí, sentada en los escalones junto a la pila, estaba mi hija.
Abrazaba sus rodillas, pequeña y asustada, esperándome. Corrí hacia ella, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué está pasando, cariño? La abracé con fuerza, sintiendo el corazón pesado y el estómago revuelto por tanta ira e indignación. Mi hija estaba aterrorizada y necesitaba ser fuerte por las dos, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos, mientras acariciaba su cabello y la ayudaba a ponerse de pie. Con la sangre hirviendo, recogí nuestras cosas y entré en la casa, decidida a descubrir qué estaba pasando. Al abrir la puerta me encontré con Ava, esparcida en el sofá, con una sonrisa triunfante en los labios y comiendo como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba en la cocina, fingiendo no ver nada, y mi padre, sentado en la poltrona, miraba la televisión como si mi hija y yo no existiéramos. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, pero llena de rabia. ¿Por qué mis cosas están afuera? Ava soltó una risita sarcástica y respondió sin apartar la vista de la pantalla del celular. Necesitábamos más espacio. No es como si fueras imprescindible. Mi madre apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo y diciendo con una voz más fría de lo que jamás imaginé. Siempre supiste que no podrías quedarte aquí para siempre. Ava está embarazada, necesita espacio y tranquilidad. Eres una adulta, querida. Te las arreglarás. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Yo pagaba alquiler, ayudaba en la casa, y ahora me estaban echando sin siquiera darme un aviso. ¿Nos están echando?, pregunté con la voz temblorosa. A mí y a mi hija. ¿Después de todo lo que hice por ustedes? Ava necesita apoyo, murmuró mi padre sin siquiera mirarme. Y eso es lo que estamos haciendo. Ava, por supuesto, disfrutaba cada segundo. El brillo de triunfo en sus ojos me daba asco. Había conseguido lo que siempre quiso, librarse de mí, como si yo fuera un estorbo. Sabía que no había nada más que discutir. Cualquier argumento sería ignorado, y cualquier intento de apelar al sentido de justicia sería en vano. Tomé la mano de mi hija y salí de esa casa que una vez pensé que era un hogar. Pero no iba a dejarlo así. En los días siguientes contacté al banco para informar que ya no pagaría la hipoteca de la casa de mis padres. El contrato estaba a mi nombre y sin mi dinero, tendrían que arreglárselas. Al mismo tiempo busqué un abogado para asegurarme de que no pudieran desalojarme legalmente sin un aviso formal, lo que complicaría aún más su situación. Mientras tanto conseguí alquilar un pequeño apartamento. No era mucho, pero era nuestro. Y mi hija finalmente pudo dormir tranquila, sin el miedo de ser expulsada de su propia casa. Unas semanas después, lo inevitable sucedió, mis padres recibieron una notificación de que la casa iba a ser subastada por falta de pago. Mi madre me llamó histérica, suplicando que reconsiderara. Decía que estaba siendo cruel, que Ava no podía soportar tanto estrés durante el embarazo. ¿Estrés? Me reí, amarga. ¿Y lo que me hicieron a mí y a mi hija? ¿Eso no importaba? Se quedó en silencio por un momento, quizá entendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Mi decisión estaba tomada. Ava también intentó contactarme, pero ignoré cada mensaje y cada llamada. Estaban cosechando lo que habían sembrado. Al final, la casa fue vendida y mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento. Ava y su marido se vieron obligados a vivir por su cuenta, sin el lujo ni la comodidad que habían esperado. Yo seguí adelante. Conseguí un trabajo mejor, ahorré dinero y construí una nueva vida para mí y mi hija. Ahora, éramos solo nosotras dos, y eso era más que suficiente. Y cada vez que alguien de la familia intentaba culparme o pedirme ayuda, sonreía y respondía con calma. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora, vivan con ellas. Y así fue como recuperé mi paz y demostré a todos que nadie me pisa sin consecuencias. Los meses pasaron y cada día sentía como el peso del dolor se disolvía mientras reconstruía mi vida. Mi apartamento no era grande, pero era acogedor y, sobre todo, era nuestro. Mi hija florecía en ese espacio seguro y lleno de amor. Sin la presión de mi familia, encontré una paz que nunca imaginé posible. El silencio era terapéutico y la certeza de que ya nadie podía humillarme me daba fuerzas. Poco a poco volví a sonreír de verdad. Encontré un nuevo empleo, uno que pagaba mejor y ofrecía la flexibilidad que necesitaba para cuidar de mi hija. Comencé a ahorrar y en poco tiempo cambié el pequeño apartamento por uno más amplio, en un barrio tranquilo con una buena escuela para ella. Por primera vez en años, tenía esperanza en el futuro. Estaba en paz, pero siempre escuchaba rumores sobre la vida que llevaban mis padres y Ava. Estaban en el fondo del pozo y sinceramente no sentía ninguna lástima por ellos. Después de perder la casa, mis padres se mudaron a un apartamento modesto en una zona menos favorable de la ciudad. La jubilación de mi padre apenas cubría las cuentas, y mi madre tuvo que encontrar trabajo como cajera en una farmacia para complementar los ingresos. Su arrogancia desapareció rápidamente al darse cuenta de que tendría que luchar para sobrevivir. En cuanto a Ava, las cosas no fueron mejor. Sin el lujo y la asistencia que esperaba, sufrió un choque de realidad. A su esposo no le gustó tener que mantener todo por su cuenta, y pronto comenzaron a pelear constantemente. Ava pensaba que regresar a Estados Unidos sería una bendición, pero rápidamente descubrió que no sería tan fácil. Sin la ayuda de nuestros padres, tuvo que encargarse del bebé prácticamente sola. Y sin sorpresa alguna, su esposo, cansado de las discusiones y la presión, se marchó pocos meses después del nacimiento del bebé. Fue abandonada, tal como me sucedió a mí, pero la diferencia es que ella nunca supo ser fuerte por su cuenta. En lugar de luchar, Ava se hundió en la autocompasión, publicando en redes sociales sobre lo injusta que era la vida y cómo todos la habían abandonado.
Se alejó de sus amigos e incluso bloqueó a varios de ellos que intentaron darle consejos. A diferencia de mí, ella no tenía la fuerza para empezar de nuevo. Por un tiempo intentó pedir ayuda a nuestros padres, pero ellos estaban hundidos en deudas y ya no podían financiar sus extravagancias. Y de forma irónica fue entonces cuando acudieron a mí. Mi madre me llamó con una voz llorosa y desesperada, diciendo que Ava me necesitaba, que yo era la única que podía ayudarla. Por favor, querida. Ella está tan mal, suplicó mi madre con la voz quebrada. No entiendes lo que es ver a un hijo sufrir así. Necesita apoyo ahora más que nunca. Respiré hondo sintiendo una mezcla de ira y satisfacción. ¿Dónde estaba esa compasión cuando la necesité? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me echaron a la calle con una niña pequeña? No, respondí con calma y firmeza. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora, vivan con ellas. Mi madre murmuró algo sobre la familia y el perdón, pero colgué antes de escuchar más. No tenía espacio en mi vida para personas que solo se preocupan cuando están desesperadas. Con el tiempo, dejaron de llamarme. Me enteré por algunos parientes lejanos que Ava terminó mudándose a un refugio con su bebé y que mis padres estaban vendiendo muebles para pagar sus deudas. Ya no tenían a quién acudir, pues quemaron todos los puentes con las personas que habrían podido ayudarlos. Mientras tanto, yo prosperaba. Mi trabajo iba de maravilla, mi hija estaba feliz y segura, y por fin tenía tiempo para cuidarme. Volví a estudiar, hice cursos y me involucré en actividades que siempre había querido hacer, pero nunca tuve la oportunidad. Con cada logro sentía que recuperaba a la mujer que una vez fui antes de todo el caos. Los fines de semana, mi hija y yo íbamos a parques, museos e hicimos viajes cortos para explorar lugares nuevos. No necesitábamos mucho, solo tenernos la una a la otra y la certeza de que lo peor ya había pasado. Ver el brillo en sus ojos me hizo darme cuenta de que todo ese dolor había valido la pena, porque al final, salimos más fuertes. A veces pensaba en el pasado, pero no con tristeza ni rencor. En realidad, me sentía agradecida. Agradecida por haber sido echada, porque eso me hizo descubrir mi propia fuerza. Agradecida por haber sido traicionada, porque eso me enseñó a no aceptar menos de lo que merezco. Y sobre todo agradecida por haber encontrado el coraje para dejar atrás a quienes nunca me valoraron. Ava, mis padres y todos los que me hicieron daño estaban ahora luchando por sobrevivir, mientras yo florecía. ¿Y yo? No les ofrecía ni una pizca de ayuda, ni siquiera un "lo siento" de cortesía. La vida tiene una forma curiosa de devolver lo que uno siembra, y aprendí que la mejor venganza es vivir bien y en paz. Y así seguí mi vida, cada día más feliz y más ligera, mientras aquellos que intentaron destruirme lidiaban con las consecuencias de sus propias decisiones.